En lo que respecta a la mortalidad materna, oficialmente se registran 106 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, datos que coloca a la República Dominicana por encima del promedio de los países de la región, que es de alrededor 80 muertes por cada 100.000 nacidos. Por otro lado, el Consejo Nacional para el VIH y SIDA reveló que en el año 2015, 34.453 de los partos, cesáreas y abortos en el país fueron de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad, lo que representa un 27.3% de los 240.000 registrados en promedio. Continuamos en Así las Cosas, hablando ahora de salud sexual y salud reproductiva. ¿Conocen las mujeres y los hombres en República Dominicana sus derechos sexuales? ¿Estamos en capacidad de hablar de mis derechos, tus derechos, nuestros derechos sexuales? Mira, el tema de los derechos sexuales y reproductivos es un tema que en particular los movimientos de mujeres y los movimientos feministas hemos demandado mucho, porque los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos que cualquier persona tiene y de los que goza, digamos, en la medida en la que puede ejercer su ciudadanía, pero que están vinculados a la vida, a la salud, a la reproducción y particularmente a la vida de las mujeres. Y ahí yo creo que las personas sí que los conocemos. O sea, cuando una mujer, o sea, uno de los derechos reproductivos es que una pueda decidir cuándo, cómo y con quién tener hijos. Claro, reproducción como una opción, no una obligación, que es el problema de estas culturas. Tienes que tener un hijo. O el aspecto del placer, que Ángel y yo hemos debatido tanto, porque se obvia totalmente el placer. O sea, estamos hechas para parir, o simplemente hablamos de aborto, o hablamos de embarazo. Pero ¿y el placer? Claro, y ahí, digamos, hay muchos enfoques. Yo quisiera que, digamos, un poco vinculándolo con la conversación que estábamos teniendo hace un momento, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, para lo que le sirven a las personas y lo que le permite a la sociedad es para garantizar la integridad y el bienestar de los seres humanos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, cuando hablamos también de las causales en las que está despenalizada el aborto, es un derecho humano y es un derecho sexual y es un derecho reproductivo que una persona que ha sido agredida sexualmente, que ha sido violada, se le salvaguarde su integridad, su salud, su desarrollo y su vida. Y esto, digamos, tiene una serie de cosas que se van mezclando. Por ejemplo, que si eres una menor de edad y en la escuela o en el hospital se recoge la evidencia o se manifiesta la evidencia de que estás siendo víctima de violencia sexual, esas otras, digamos, ese entorno que te rodea tiene que intervenir y tiene que iniciar los procesos para denunciar y para acompañar a esta menor cuyos derechos están siendo violentados. Y ahí, digamos, eso es un asunto, entre otras cosas, de justicia social, pero también de compromiso ciudadano, de decir, no estamos de acuerdo con la violencia sexual y cuando la vemos la denunciamos de manera categórica y sin ningún tipo de omisión. Y entonces eso es un derecho sexual, tu derecho a que tu integridad sexual no sea atacada. Si por parte de esa violación o de ese incesto, además, estás embarazada, tú no tienes por qué continuar ese embarazo si no lo deseas, porque el embarazo vinculado a la violación y al incesto ha sido catalogado como tortura. Claro. Si una mujer que ha sido violada y está embarazada decide que quiere interrumpir el embarazo, el Estado tiene la obligación de garantizarle las condiciones para que no se le siga haciendo daño y tampoco para que se ponga en riesgo. Si ella, por otro lado, decide que quiere continuar con el embarazo, entonces el Estado también le tiene que garantizar... Que quiere y puede. Que claro, que quiere y puede, pero digamos, que le tiene que garantizar que pueda. Exacto. Esa es la cosa. Si una mujer decide que quiere continuar con su embarazo, entonces el Estado le tiene que garantizar que pueda. Esto tiene que ver con que reciba profilaxis para ITS o VIH en el momento en el que se levanta la denuncia, que se le dé un acompañamiento psicológico, que se le dé un acompañamiento médico para que ella pueda gozar de su derecho a la maternidad si así lo decide. Y eso es algo muy importante. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de todos los elementos que están alrededor, de los que ya Indiana decía muy
puntualmente de lo que sucede alrededor de esta discusión polémica del tema del aborto, que tiene que ver con la educación sexual integral, con el acceso a métodos anticonceptivos, con los servicios de salud materna que sean respetuosos, íntegros y adecuados. Violencia obstétrica, que hay mucha en nuestro país. Y, digamos, las formas culturales en las que estamos educados, que es esto que tú mencionabas, que no somos madres obligatorias, que la sexualidad no solamente se mire con un enfoque reproductivo o biológico, donde las personas podamos entender nuestro cuerpo y socializar con él de manera respetuosa hacia nosotros y a las otras personas. Y ahí yo creo que es importante decir que también hay un proceso legislativo que se está empujando para que la República Dominicana se coloque a la vanguardia, no solo de la despenalización del aborto en causales, sino que cambie este concierto social donde la sexualidad no se habla, donde mejor lo mantenemos en escondido, donde no hay una voluntad política seria de que particularmente las mujeres y las personas jóvenes fracturen o mutilen sus proyectos de vida por no tener garantizada esta condición que es la sexualidad dentro del sistema de derechos. Y las iglesias metiendo la cuchareta y diciendo que papá Dios castiga, que no te toques ahí ni veas allá. Pero bueno, esas discusiones nosotros aquí las hemos sostenido porque hablamos el pasado año de violencia, hablamos de salud sexual cuando el proyecto estaba en la Cámara de Diputados. Pero bien, ¿cómo está la República Dominicana en cuanto a las estadísticas? Dime los aspectos más importantes para que la gente refresque esas cosas que hemos estado compartiendo a través de cápsulas. Mira, decir que el aborto clandestino es la tercera causa de muerte materna, que el embarazo adolescente es uno de los países que tiene tasas más altas. Un dato que es muy escandaloso que tiene que ver con violencia obstétrica es que República Dominicana tiene una de las tasas más altas de muerte materna equiparables a las de Haití. Y la diferencia es que en República Dominicana el 98.6% de las mujeres da a luz, tiene un parto en un hospital, con equipo médico profesional y con por lo menos 4 consultas maternas. Lo cual agrava muchísimo más esta realidad de la ¿cómo es posible que las cesáreas? Y las cesáreas y el también, país, ahí está la comunidad regada con eso. Y el país con una de las tasas más altas de cesárea. Entonces estamos hablando de que la muerte materna en este país se vincula al aborto clandestino, pero además a la mala atención que tienen las mujeres dominicanas en los centros de atención clínicos públicos y privados. Eso es importante decirlo, porque entonces se vuelve un sistema de impunidad. Y ahí yo tal vez le daría la palabra a mi compañera, porque hay que decir que no solamente en los hospitales públicos se violentan los derechos de las mujeres y que la penalización total del aborto sí tiene riesgos graves en la vida y en la integridad de las mujeres. Sí. Pero hay que partir también de la realidad. Mi ginecólogo es un ginecólogo católico militante y cuando se estaba en ese debate, un día yo voy al consultorio y él me dice, entramos al tema y él me dice, Guadalupe, es que yo cuando tú tuviste el embarazo ectópico, yo te hice una interrupción del embarazo y eso es un tipo de aborto. O sea, si él no lo hubiera hecho, yo no estuviera viva y yo no tuviera mis hijos. O sea, esa es la realidad de miles de mujeres. Yo hoy lo puedo contar. Esto que yo estoy diciendo en Así las Cosas, lo dije en el Congreso de la República, porque el médico, mi médico de 35 años como ginecólogo obstetra de mi vida, él fue que me dijo, eso es un tipo de aborto. Entonces, eso es lo que queremos, no para una mujer, no para una mujer privilegiada, no para una mujer que tuvo la dicha de llegar a, porque era médico docente de la universidad y fue el médico que nosotros escogimos por su capacidad siendo jóvenes, sino que ese es el derecho de todas las mujeres en nuestro país y es lo que nosotros queremos cambiar culturalmente, pero cambiarlo también en marcos legales para que esto sea tengan un amparo legal. Las mujeres que tienen ese derecho y los médicos que tienen que dar vida a esas mujeres. Claro, y es importantísimo aquí lo que dice Guadalupe, porque el tema, o sea, si bien hay médicos que se pueden oponer, o sea, tienen su opinión científica de objeción de conciencia, pueden hacer uso de la objeción de conciencia, el Estado tiene que garantizar la esperancita, que si los médicos de ese centro no la iban a atender, pues buscarle otro centro
que la atendiera y que pudiera salvar su vida. Claro. Y no lo hizo, y no lo hace todos los días con y también tantas decir mujeres que mueren la por eso. maternidad es un hecho feliz. O sea, las mujeres que son madres, las mujeres que que observan este programa, y también seguramente los hombres que han elegido también ser padres. O sea, el ejercicio de la reproducción tiene que ser algo feliz, tiene que ser una decisión personal, libre, en el momento en el que tú te sientas con la mejor condición para ejercer ese derecho y ese gusto de reproducirte. Y la capacidad que tenemos las mujeres de embarazarnos no puede ser una condena a muerte. O sea, las mujeres podemos embarazarnos porque así es nuestra biología, pero es discriminación que porque soy una mujer y tengo la capacidad de embarazarme, entonces ciertos tratamientos médicos no pueda acceder porque yo tengo la capacidad de embarazarme, porque antes de ser un vientre soy una ciudadana, soy un ser humano y estoy protegida por el Estado del Derecho del que estoy sujeta. Y creo que eso es algo muy importante también cuando llamamos a los legisladores a no tener miedo y a defender los derechos de las mujeres. O sea, la despenalización del aborto en estas tres causales son las condiciones mínimas para que las mujeres no se mueran. Claro. Y el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos es reconocer que la vida es sexuada y que no tenemos por qué tener miedo, que al contrario, para protegernos y cuidarnos necesitamos educarnos, necesitamos conocernos y necesitamos respetarnos. Así Claro, es. y yo quería referirme a la importancia de la educación sexual en las escuelas y que ahora estamos en medio de una reforma curricular y que eso hay que aprobarlo, pero con contenidos que realmente enseñen a los niños y las niñas desde la primera infancia a tener un conocimiento y un control en ese sentido. Hoy día el embarazo en las adolescentes es una epidemia, es uno de los principales problemas que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque no educamos a nuestras niñas y a los niños, porque ambos tienen que ser responsables, claro. Y entonces estamos invirtiendo, gastando más dinero en atención del embarazo en las adolescentes que a la prevención del embarazo en las adolescentes, que trae múltiples situaciones a el Estado y a la sociedad. Claro. Solo decir brevemente que ese caso de Esperancita y otros más dicen bastante de lo irracional de esa defensa, sobre todo de la Iglesia Católica, del derecho a la vida, porque en estos casos hay dos vidas que están en conflicto y que tienen que ser las dos igualmente valoradas e igualmente protegidas por el sistema de salud. Al final no tenemos en el caso de Esperancita ni a Esperancita ni a su hija. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando una niña también es abusada sexualmente o violada, no pidió quedar embarazada. Ahí tenemos muchísimos casos de 10, 11, 12, 13 años hasta con trillizos. Entonces es un tema de dignidad, es un tema de derechos y es un tema de prevención de la mortalidad materna en las mujeres. Claro. No es tan sencillo como decir defendemos la vida. Si defendemos la vida, entonces defendamos todas las vidas. Así es. Yo tuve amigas que después de abortos ilegales en clínicas clandestinas, hoy no pueden quedar embarazadas por el daño que sufrieron. Yo vi carros o su carro manchado de sangre. Yo viví esa experiencia. Todavía lo huelo aquí en el estudio, no está presente y es terrible. Yo tuve un caso de violencia, yo acudí a la fiscalía y viví también la insensibilidad de la magistrada que me tocó. Y hablar de un caso en La Romana de una mujer que perdió la vida y decir, imagínate, ¿para qué volvió con él? Que son de las cosas que escuchamos y no queremos reproducir. Como también en la escuela, o sea, en el colegio, recibí educación sexual. Una vez al mes, el profesor llegaba, los estudiantes se mataban de la risa y ya estaba dada la clase. Pasaban al próximo capítulo. O sea que todas nosotras, estoy segurísima, que conocemos historias, realidades que nos golpean diariamente. Y por eso el programa que hicimos esta semana reúne a estas voces a las cuales agradezco, Cintia, Orlidi, Guadalupe, también Indiana, por venir al programa. Y lo destinamos, los derechos de las mujeres, en manos del Congreso. Deberían estar en nuestras manos, porque son nuestras decisiones, nuestra libertad y nuestro derecho humano. No importa sea con rostro de mujer o con rostro de hombre. Abrir las puertas del Congreso a las mujeres y a sus derechos. Eso es fundamental. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.